Hola, buenas. Bueno, si recordáis el último vídeo que estuvimos viendo, acabamos por ver lo que eran los devengos, distinguíamos entre las percepciones salariales y las no salariales y explicábamos las reglas según las cuales algunas cantidades debían aparecer en percepciones no salariales y otras cantidades deberían aparecer en percepciones salariales. Hoy nos vamos a ir a la tercera parte de la nómina, que es lo que llamamos la determinación de las bases de cotización a la seguridad social y al IRPF. ¿Para qué nos sirve esta parte? Esta parte nos sirve para calcular las bases de cotización que nos van a hacer falta para después, con posterioridad, calcular las deducciones y el líquido total que el trabajador va a percibir. Como veis, tenemos que calcular cuatro bases de cotización. La base de cotización por contingencias comunes, la base de cotización por contingencias profesionales, la base de cotización por horas extraordinarias, ya sean normales o por fuerza mayor, y la base sujeta a retención por IRPF. Vayamos por la primera. La base de cotización por contingencias comunes sirve para cotizar por contingencias comunes, esto es enfermedades que tenga el trabajador o accidentes. Se calcula sumando todas las percepciones salariales que tiene el trabajador y restándole las horas extraordinarias que haya realizado y sumándole el prorrateo de las pagas extraordinarias. Si nos vamos a la parte de arriba, vemos que las percepciones salariales que percibe el trabajador, en el ejemplo que estábamos realizando, en el de Pablo Martín Sánchez, en este caso, el trabajador había recibido por salario base 1.100 euros, por plus de convenio 200 euros y por horas extraordinarias 500. Si nos vamos aquí a la guía sobre cómo se calcula, vemos que la base de cotización por contingencias comunes, BCC, es igual a percepciones salariales, es decir, todo eso que hemos visto, menos las horas extraordinarias, más el prorrateo de las pagas extraordinarias. Quedémonos en la parte de arriba, percepciones salariales menos horas extraordinarias. A eso lo llamamos remuneración mensual. Y si nos vamos aquí arriba, vemos que percepciones salariales son esta, esta y esta, pero esta no se va a incluir porque son horas extraordinarias, así que será 1.100 más 200, 1.300 euros. La remuneración mensual del trabajador son 1.100 más 200. ¿Por qué no horas extraordinarias? Porque no se incluyen en la base de cotización por contingencias comunes. Vayámonos ahora con el prorrateo. El prorrateo tenemos aquí una guía para ver cómo se calcula y es una forma de repartir o de establecer una proporción de pagas extraordinarias a lo largo de todos los meses del año. En realidad hacemos una ficción. Si recordáis, el trabajador, Pablo, tenía derecho a dos pagas extraordinarias al año de 1.300 euros cada una de ellas, pero las iba a percibir en los meses de julio y diciembre. En realidad, aunque las perciba en julio y diciembre, la cotización por dichas pagas se realiza de forma mensual, lo cual quiere decir que mensualmente tenemos que cotizar por ellas. Para ello, tenemos que poner aquí la cantidad que correspondería si cada mes percibiera la parte proporcional de pagas extraordinarias. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo llamamos prorrateo y se calcula de la siguiente manera. Número de pagas extraordinarias que tiene derecho el trabajador, en nuestro caso dos pagas extraordinarias, por importe de las pagas, 1.300 euros, partido entre los 12 meses del año, con lo cual esto nos da 216,67. Esto puede variar. En el caso de que el trabajador tuviera tres pagas extraordinarias, aquí pondríamos 3 por 1.300 partido entre 12. En el caso de que tuviese 4 por 1.300 partido entre 12. Si el importe de las pagas varía, sería 2 pagas, por ejemplo, por 1.500 euros partido entre 12, o si fuera la paga de 2.000 euros, 2 por 2.000 partido entre 12. Como en nuestro caso, como en el ejemplo que estamos estudiando, que es este de aquí, Pablo tiene derecho a dos pagas extraordinarias de 1.300 euros cada una de ellas, pues aquí ponemos 2 por 1.300 partido entre 12 y el resultado lo vamos a colocar aquí. Como veis, la suma de las dos cantidades da lugar a la base de cotización por contingencias comunes. Esta base de cotización que nos aparece aquí, también nos aparece aquí, pero antes de aparecer aquí deberíamos considerar otra cosa que nos va a hacer definitiva esta base o va a hacer que la modifiquemos. Si recordáis,
al empezar la nómina hablábamos de los grupos de cotización. Decíamos que Pablo está en el grupo de cotización número 3 y decíamos que más adelante íbamos a explicar qué significaba eso. Pues ahora ha llegado el momento y lo hacemos a través de esta tabla que tenéis aquí. La tabla que aparece aquí es la de base de cotización por contingencias comunes. Y como veis, aparecen 11 grupos de cotización. Para cada uno de los grupos de cotización se establece una base máxima y una base máxima y una base mínima. En el caso de Pablo, estamos en el grupo de cotización número 3, jefes administrativos y de taller, y vemos que su base mínima son 770,10 y la base máxima 3640. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el importe que nos ha dado aquí tiene que estar entre estas dos cantidades, entre 770,10 y 3642. ¿Lo está? Pues sí, porque 1516,67 está entre 770,10 y 3642. ¿Qué ocurriría si el importe que hemos calculado fuese inferior a 770,10? Lo que ocurriría es que obligatoriamente deberíamos cotizar por 770,10. Es decir, que si esta cantidad que nos diese aquí fuese inferior a esta, nosotros cotizaríamos por la base mínima. Si el importe que nos da o que hemos calculado fuese superior a 3642, si esto fuese superior a 3642, aquí colocaríamos 3642. ¿Por qué? Porque es la base máxima por la que se puede cotizar en el grupo 3 de cotización. Así que muy atentos, porque no basta con calcular la base de cotización por contingencias comunes, sino que además hay que comprobar una vez que la hemos calculado si la misma se encuentra dentro de la base mínima y de la base máxima. Como si se encuentra entre esas cantidades, vamos a colocar aquí el importe correspondiente. Ya hemos concluido el cálculo de la base de cotización por contingencias comunes. Ahora vamos a calcular la base de cotización por contingencias profesionales. ¿Y cuál es la diferencia entre la base de cotización por contingencias profesionales y la base de cotización por contingencias comunes? Pues muy simple. La base de cotización por contingencias profesionales es igual a la base de cotización por contingencias comunes más las horas extraordinarias que el trabajador ha realizado ese mes. Y eso quiere decir que serían 1516,67 más el importe de las horas extraordinarias que el trabajador ha realizado, que adelanto que eran 50 euros, como podéis ver aquí arriba. El trabajador ha realizado 50 euros, ha realizado horas extraordinarias por valor de 50 euros, y aquí, a diferencia de la base de cotización de contingencias comunes, donde no se incluía, aquí sí se incluye. El importe final de esta cantidad será el valor de la base de cotización por contingencias profesionales. En este caso serían 1566,67. 1516,67, base de cotización por contingencias comunes, más horas extraordinarias, que son 1566,67. Que son 50, en total 1566,67. Este importe es el importe de la base de cotización por contingencias profesionales. Una vez que lo tenemos que hacer también una comprobación, y si nos vamos a esta tabla de aquí, vemos que aparece una tabla que dice topes de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Debemos comprobar que la cantidad que hemos obtenido se encuentra entre el tope mínimo y el tope máximo, porque si no, se actuaría de igual manera que se hace en la base de cotización por contingencias comunes. Es decir, que si el importe calculado en la base de cotización por contingencias profesionales fuese inferior a 764,40, en ese caso deberíamos cotizar por el importe mínimo. Y si el importe calculado fuese superior a 3.642, cotizaríamos por 3.642 porque es el tope máximo. Como las cantidades que hemos obtenido están entre el mínimo y el máximo, se quedan tal cual están. En tercer lugar, calculamos la base de cotización adicional por horas extraordinarias. Esto es una especie de penalización que se realiza por el hecho de realizar horas extraordinarias, que hay que recotizarlas otra vez. Se cotizan dos veces. Como vemos en el ejercicio, Pablo había realizado horas extraordinarias de fuerza mayor
por valor de 50 euros. Pues eso quiere decir que donde venía apartado de horas extraordinarias por fuerza mayor, tenemos que colocar los 50 euros, que son el importe de las horas extraordinarias que ha realizado. Así que la base de cotización por horas extras se calcula añadiendo en cada uno de los apartados, según corresponda, el importe de las horas extraordinarias recibidas por el trabajador ese mes. Terminamos por la base sujeta a retención por IRPF, que nos va a servir después para calcular cuánto se nos va a retener en concepto de IRPF. Y el importe que hay que colocar aquí, vamos a utilizar siempre el total de vengado. Es decir, lo que nos dé aquí en el total de vengado, lo vamos a colocar aquí, 1.400 euros. Con esto ya tenemos calculadas nuestras bases de cotización a la Seguridad Social y al IRPF. Y en el siguiente vídeo veremos cómo esto nos ayuda a calcular con posterioridad cuáles son las deducciones que se van a realizar en el trabajador y finalmente qué líquido va a percibir, qué sueldo va a percibir el trabajador por la nómina del mes de enero. Pues hasta el siguiente vídeo, pasad buen rato.